Hola y bienvenidos a el podcast de El Tío Toro. Yo soy su anfitrión, El Tío Toro, y tengo conmigo un invitado especial que nos va a contar acerca de la historia de uno de los videojuegos más emblemáticos de los últimos 30 años. Se trata de una saga de plataformeros en 2D que lleva el nombre de Mega Man. Algunos de ustedes conocerán este juego, este título, a raíz de haberlo jugado por su cuenta, y los que no probablemente lo habrán escuchado o habrán visto algo de la gran variedad de fan arts que existen en internet. Démosle por favor la bienvenida a el profesor Cóndor. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme, Toro. Y bueno, en esta oportunidad les quiero comentar sobre la historia de Mega Man. Cuéntenos, profesor, ¿quién es el autor de esta historia? El autor es Akira Kitamura. En 1987 lo creó para la Nintendo Entertainment Systems. ¿Y de qué trata o de qué trataba Mega Man? Mega Man es una historia muy entretenida. El Dr. Light creó a 8 robots para que pudiesen ayudar al mundo, pero su malvado rival, el Dr. Albert Wily, celoso del éxito de su antiguo amigo, decide corromper a estos androides para enviarlos a atacar al mundo. Ante esta amenaza, Dr. Light recurre a uno de sus robots domésticos, Rock, y lo convierte en Mega Man para que vaya a combatir a estos androides renegados. ¿Y en qué acaba ese conflicto? El conflicto se extiende durante 11 juegos, el más reciente Mega Man 11 salido hace poco, y la historia tiende a ser repetitiva. Mega Man detiene a Wily, Wily escapa de prisión, corrompe a unos robots o construye otros robots, Mega Man lo detiene y enjuaga y repita. Vaya, parece una premisa muy interesante con una ejecución poco creativa. Eso lo podemos discutir. En sí podemos decir que es poco creativa y recurrente, puesto que en las sagas siguientes, la saga X, se repite el mismo modelo pero con un villano distinto. ¿Y existe alguna historia o justificación acerca de dónde salen estos villanos distintos? Bueno, cada saga tiene a su villano. Cada villano tiene su motivación personal. Por ejemplo, Sigma, el villano recurrente de la saga X, es un reploide, un robot creado para servir a los humanos. Sin embargo, ya fuese por influencia del Virus Robot o por convencimiento propio, Sigma decide alzarse en armas en contra de los humanos, creando a los Maverick. Los Maverick atacan despiadadamente a la humanidad y a los Maverick Hunters, los reploides encargados de detenerlos. Sigma cree que ellos son el siguiente paso en la evolución y no deben atarse a criaturas inferiores. En cambio, el villano de la siguiente saga, el Dr. Wily, un científico humano, culpa a los reploides de los constantes conflictos y cree que toda máquina inteligente que no vea a los humanos como sus maestros y superiores debe ser eliminada, por lo que inicia una guerra retributiva en la cual pretende eliminar a los reploides. Una historia llena de venganza y de mucha personalidad. Sí, es una historia llena de caos, desesperación y muerte. Una profundidad bastante honda, considerando la apariencia inicialmente simple y amigable que tienen los juegos al ser en 2D y llenos de colores vivos. Solamente un medio artístico para representar a los personajes. No quiere decir que sea bonito o agradable. Entonces estamos hablando de una obra de arte que utiliza un medio amigable para la familia como motor para contar una historia bastante más profunda y trágica. Cada saga tiene su tono. La saga más family friendly es la saga clásica. Sin embargo, a partir de la saga X las cosas se empiezan a tornar un poco más turbias, siendo juegos catalogados para un público más maduro. Por ejemplo, adolescentes. En Mega Man X iniciamos como el único robot que está al lado de la humanidad,
quien la defiende contra toda circunstancia de un terrible enemigo. Eventualmente se demuestra que X tiene más aliados, los Maverick Hunters, quienes están en una terrible guerra de desgastes y desventaja en contra de un terrible enemigo. Entiendo. ¿Y cómo ha sido el recibimiento del público? Pues a la gente le encanta. Aman a X. Pero creo que le tienen más cariño a Zero, puesto que con su saga el juego experimentó una evolución en cuanto a historia se trata, puesto que los villanos no fueron tan repetitivos como en sagas anteriores. ¿Y qué tipo de villanos encontramos en la saga Zero? Al inicio de la saga Zero, nos encontramos con que el villano es el propio X. ¿El villano? ¿Pero no era X el héroe? Aparentemente, en esta saga, ocurrida unos cuantos de cientos de años después de lo acontecido en la saga X, Mega Man se alzó como un dictador despótico que tomó el poder absoluto y ahora persigue a los Reploides en búsqueda de retribuir la paz a favor de la humanidad. Wow, entonces tenemos la historia de cómo una fabricación creada para la servidumbre asciende a un trono de sangre. Algo así, pero eventualmente nos enteramos de que ese no es X, es una réplica, una copia creada por una humana, Ciel, quien intentando llenar el vacío de poder que dejó el X original tras sacrificarse en una batalla, decide crear a esta copia, quien, al no tener los conocimientos ni la experiencia del X original, se aleja de su rango de pensamiento, tomando ideas más extremistas, creyendo que tiene la razón simplemente por ser la copia perfecta del auténtico. ¿Y qué ocurrió entonces con el auténtico X? El auténtico X se sacrificó para detener a la Madre Elfo, una fuente de energía prácticamente ilimitada que fue ingeniada por el Dr. Whale y otros científicos humanos para dar fin a las guerras de los Maverick, principalmente para eliminar a Sigma de una vez por todas. Madre Elfo. Ahora estamos hablando de elfos como los de las fantasías medievales. No exactamente, se conocen como Cyberelf. Son básicamente una fuente de energía prácticamente ilimitada con conciencia propia. Solo que para cuando son usados tienen que sacrificar su existencia y mueren. Una especie de inteligencia artificial que controla un robot bomba atómica. No, son una inteligencia aparte, una energía que los Reploides consumen para su beneficio. Solo que esta energía tiene conciencia propia y sentimientos. O sea, son una especie de fantasmas. Digámoslo así, puesto que el propio X se termina convirtiendo en un Cyberelf. Fantasmas cibernéticos. Algo así. Ok. ¿Y qué ocurre en la saga X0? Está claro, ya no estamos en la saga X, estamos en la saga 0. Te explico. Tras los conflictos sufridos por la humanidad en la saga X, se crea al Mother Elf para eliminar el virus Maverick, que era gobernado por Sigma. Al ya no existir esta amenaza, X crea una ciudad llamada Neo Arcadia para resguardar a la humanidad. Sin embargo, un científico humano de nombre Whale, harto de los constantes conflictos sufridos, decide corromper a la Mother Elf para eliminar a los Reploids, lo que causó una época oscura conocida como las Elf Wars. Sin embargo, no existen juegos ni registros de dicho acontecimiento, simplemente se conoce como leyendas en las cuales X enfrentó en solitario a la madre de los elfos, sacrificando su vida para poder detenerla, mientras que el Dr. Whale fue convertido en un cyborg y enviado al espacio, puesto que no podía ser condenado a muerte por los Reploides. Convertido en cyborg y enviado al espacio. Suena como una pena bastante dura. Sí. Tras los acontecimientos del primer juego de la saga 0, la ciudad Neo Arcadia entra en crisis energética, ya no tienen a su líder, y uno de los hijos de X, Harpuya, toma el liderazgo. ¿X tiene hijos? Se les dice hijos entre cínicas comillas, puesto que son robots que surgieron de su esencia. Pero no son Reploides. Son Reploides, pero no surgieron de
una manera convencional. Tienen el ADN de X en sí mismos. Vale. Ajá. Bueno, la resistencia pasa a ser liderada por un reploide llamado el Pizzo. El Pizzo fue condenado a muerte en su tiempo por Copyheads. Sin embargo, Harpuya intercedió a su favor para que simplemente le borrasen la memoria. Sin embargo, antes de que le borrasen la memoria, el Pizzo escapa con ayuda de la resistencia, convirtiéndose en su general, y ahora pretende destruir Neo Arcadia con ayuda de Zero y Ciel. Entonces Zero y Ciel van con el Pizzo a destruir Neo Arcadia, que está siendo controlada por Harpuya, el hijo de X. del auténtico X. Entonces Neo Arcadia es una especie de monarquía y estos son las resistencias que quieren acabar con ella. Simplemente lo que quieren es eliminar la persecución a los reploides, puesto que los reploides cargan con el estigma de ser los causantes de las guerras. Sin duda estamos hablando de un título con una historia que involucra pasión, traición, política y una serie de eventos y de spin-offs y de sorpresas que no se pueden esperar a la primera. Profesor, ¿qué más nos puede contar acerca de la saga de Mega Man? Bueno, tras lo acontecido en la saga Zero, podemos pasar a la saga ZX. Aquí me estoy volando un bocado enorme de historia. Sin embargo, de lo que podemos decir de la saga Mega Man ZX es que es básicamente Power Ranger aplicado en Mega Man. ¿Puede explicarnos un poco más a qué se refiere? ¿Vamos a ver a robots haciendo Megazords? No. Al final de la saga Zero se encamina a la estación espacial Ragnarok para enfrentarse al Dr. Whale, quien pretende estrellar la estación en el Área Cero. Antiguamente allí se había estrellado la colonia Eurasia, pero tras siglos de ser abandonada esa zona, la naturaleza retomó su curso y Whale pretendía eliminarla para que Neo Arcadia fuese el único lugar sobre la Tierra en el cual se podía sustentar la vida humana. Zero se enfrenta a Whale y en la batalla la estación se desmorona en la atmósfera, destruyéndose, eliminando tanto a Whale como a Zero. Ciel, la humana que inició todo este alboroto al clonar a X, encuentra entre los escombros de la batalla los restos de Zero y el corazón de Whale, al cual nombra W-Core, y mediante sus investigaciones convierte el W-Core en algo llamado biometal. Lo mismo hace con los restos de Zero, de X y de los 4 guardianes legendarios, Harpuya, Phantom, Leviatán y Fenrir. El portador de dicho biometal puede transformarse en quien lo originó. Por ejemplo, el usuario del biometal X se transforma en Mega Man X, adquiriendo su armadura y habilidad. Sin embargo, el propio biometal cuenta con una conciencia que funge como una especie de guía que aconseja a su usuario. Entonces, ¿es como una segunda conciencia? ¿Como una voz en la mente del portador? Sí, solo que también puede comunicarse externamente con otras personas que están alrededor. Entonces, ¿es una copia de su conciencia? Una copia de su conciencia sin recuerdos, puesto que los biometales no recuerdan quiénes fueron anteriormente. ¿Cuál es su opinión acerca de la construcción de una conciencia carente de experiencias y recuerdos que la lleven a ser? ¿No es un poco paradójico? Pues sí, si vemos Copyheads no tenían ni los recuerdos ni experiencias del original. Sin embargo, estos biometales dependen de un usuario, ya sea humano o reploide, para poder actuar. Así que se ven atados a la voluntad de su usuario. Entonces básicamente es una conciencia esclavizada. Podría decirse de cierta manera. En el segundo juego de la saga ZX, 4 de los biometales caen en manos de unos usuarios que los utilizan para fines nefastos, quienes restringieron las conciencias de sus respectivos biometales para poder cometer todo tipo de actos deleznables. ¿Cómo cuáles? Como reiniciar la guerra entre humanos y reploides. ¿Y este reinicio venía con fines económicos, políticos, venganza? Un sujeto de nombre Albert, quien hacía parte de la trinidad del nuevo gobierno entre humanos y reploides, pretendía reiniciar el mundo, eliminando el actual para construir uno nuevo sobre sus cenizas.
Para esto crea el concurso de los Mega Man, donde los usuarios de los biometales tienen que luchar entre sí para ver quién se alzará como el nuevo rey del mundo. ¿Y quién toma esa decisión? La toma el que sobreviva. Básicamente el gobierno de turno le dice a la gente: el que quede al final manda. No. Eso lo hizo Albert tras bambalinas sin el consentimiento de los otros gobernantes y sin difundirlo públicamente. Pero tras su muerte se revela que otro miembro de la Trinidad, Thomas, clara referencia a Thomas Light por los nombres, era quien realmente estaba moviendo la jugada. Sin embargo, nos quedamos en la duda, puesto que al terminar ese juego no ha vuelto ni a salir ningún otro juego que amplíe la historia. Y eso... Pero si llegamos al final de la historia, ¿significa que lo que nos ha contado, todo lo que hay para contar acerca de Mega Man? Hay otras sagas, pero no tienen que ver con esta línea de tiempo. Por ejemplo, está la saga Battle Network, donde Mega Man es una especie de herramienta cibernética, la cual se enchufa a los computadores para hacer batallas o duelos tipo Pokémon. Vale, ¿y qué otros ejemplos hay de entregas que son canónicas pero que no tienen que ver con la historia? Está la saga de Overworld, no recuerdo cómo se llama. Básicamente es un Mega Man que viaja en el tiempo, ayudando a los Mega Man de distintas líneas temporales. Mega Man viajando en el tiempo. Sí, era un juego de celular, descontinuado por cierto. Oh no. Ok, menos mal está descontinuado. ¿Y qué otra saga tenemos que no hace parte de la historia principal? La saga Legends, que se centra miles de años después supuestamente en la línea temporal principal. Hasta este punto ya no existen humanos o reploides como tal, sino una nueva raza que es una mezcla de ambos. Y se enfrentan a cuestiones divinas y angelicales, puesto que el Mega Man de turno tiene que enfrentarse básicamente a ángeles y dioses. ¿Y cómo lo hace? Disparándoles. Piu piu. He escuchado que la saga Legends a menudo tiene mejor arte y gráficas que la saga original X y 0. Pues la saga Legends es en 3D, un RPG, MMO, no lineal, donde escribes tu propia historia, no mentira. Tiene un mejor desarrollo de historia, podría decirse. Tienes más libertad de ir y venir a donde tú quieras, de hacer lo que quieras. Entonces, en lugar de ser un plataformero 2D, es un RPG 3D. Sí. Hablar de anacronismos y de todas estas historias en las que un personaje salta de un tiempo y contexto a otro tiempo y contexto me hace recordar a historias propuestas por otro autor muchos años antes de la saga de Mega Man. Incluso me pone a pensar, ¿qué puede pensar una persona, una criatura que mantiene su conciencia a través del tiempo y el espacio? Palabras mejor utilizadas en historias menos políticas y más bien aterradoras, más del corte del horror cósmico, que me recuerdan a Howard Phillips Lovecraft. Si estamos hablando de que Mega Man, un robot enviado para salvar al mundo, acaba siendo transportado a través del tiempo y el espacio miles de años hacia el futuro y se encuentra con que su especie, su misma esencia, ha sido replicada y es ahora el mundo está ahora lleno de burdas copias de su ser, recordándome mucho a lo que vendría siendo la humanidad y Dios. Ve ahora este ser original que estas burdas copias no solamente caminan sobre la tierra, sino que se mezclaron con sus propios creadores, como si Adán viera cómo Dios se mezcló con la carne que creó, en un futuro y en un tiempo, en un contexto que no comprende ni comparte. No suena como algo descabellado considerar que en efecto, y para la mala suerte del pobre Mega Man, se haya encontrado entre los hilos que mueven a los títeres de deidades mayores y desconocidas,
incomprensibles para las mentes simples del humano promedio, típicas descritas en las historias cortas de Howard Phillips Lovecraft y de su universo del culto al Cthulhu. Y bueno, señoras y señores, eso ha sido todo por el episodio de hoy. He tenido de invitado al profesor Cóndor. Muchas gracias por invitarme y por favor deja el vicio que no es sano para ti, o sea. Cada quien puede vivir con sus decisiones. En todo caso, este ha sido el episodio número 2. Muchas gracias por venir. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y unirse a nuestro servidor de Discord por si quieren hablar en vivo y en directo. Pásenlo bueno. Y a continuación les dejo los bloopers de esta grabación. Al inicio de la saga 0, despertamos como 0. ¡Qué marica! Borra eso. O sea, hasta la pregunta que... Dale, eso no importa. La saga Z. Espérate, ¿cuál era la pregunta? Se me olvidó, marica. No pongas eso otra vez, pon la pregunta. Tengo entendido, profesor, que usted también, aparte de ser un conocedor de Mega Man, es también un conocedor de las historias de Lovecraft. ¿Qué le parece a usted de estas observaciones que acabo de realizar? Bueno, te pediría que me compartes de lo que te estás metiendo, porque nunca se me habría imaginado relacionar estos dos conceptos.